La pregunta, el primero que dice, Hola, hola, buenas tardes, Min. No sé si me puede escuchar. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, sí. ¿Qué tal a todos? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a, bueno, ya, bueno, vamos a llevar el curso de literatura, un tema en realidad, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a colocarles la diapositiva del día de hoy. Hoy día tenemos nuestro primer tema eh, concerniente en realidad, ¿no? Al capítulo número 1, ¿no? De su, lo que es, ¿no? Del temario en sí, ¿no? Voy a, entonces, a ver, en realidad, ¿no? A mencionar, ¿no? La idea de lo que nosotros tenemos, ¿no? A ver, un momento me dan, por favor, voy a dar la diapositiva del día de hoy. A ver, voy a poner la diapositiva, muchachos. A ver, ¿me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva, chicos? Sí, se puede observar, correcto. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de hoy. Bueno, en realidad, como ustedes pueden ver, ¿no? Hoy día tenemos lo que se llama, ¿no? La idea de los géneros literarios, ¿sí? ¿No? La idea es, como ustedes pueden observar, ¿no? Iniciar el primer capítulo que corresponde, ¿no? Al curso de literatura. Un curso que en realidad a veces denominamos qué cosa es la literatura, qué cosa es la idea de literatura, establecer los libros, pero en realidad, en cuanto a la idea de libros, ¿no? A la idea de poder leer literatura se abarca todo, ¿no? Una cuestión de una historia, hay un tipo, ¿no? De trama donde uno pueda tal vez ser expectante, o un tipo de contenido específico en realidad, ¿no? Recuerden que la literatura puede agregar cualquier tipo, ¿no? De mensaje o idea donde el hombre, pues, ¿no? Transmite, pues, en realidad, ¿no? La, la sensación o la perspectiva de cómo nosotros, pues, ¿no? Alimentamos, ¿no? ¿no? En realidad, ¿no? A la escritura del hombre, a la idea de cómo el hombre, pues, alimenta a la historia, ¿no? A través ¿no? De toda una gama, ¿no? Podríamos decirle, este,
de diferentes medios donde el hombre puede transmitir sus ideas. No solamente en libros, también podemos quitar revistas, periódicos, recordatorios, ¿no? Donde alguien puede tal vez a través de este recordatorio o la reunión de todo este tipo de información se pueda, pues, ¿no? Transmitir a diferentes procesos o diferentes, pues, ¿no? Puntos de vista. Es por ello que la literatura en realidad no alberga justamente no solamente en cuestión de la idea de libros, ¿no? Sino bien todo tipo de periódicos, resúmenes, en realidad, ¿no? Toda una forma donde en realidad podamos nosotros empezar a descubrir. Por eso que antes de entrar, ¿no? En la idea de los géneros literarios hay que reconocer muy bien qué cosa es la literatura, ¿no? Qué cosa es justamente, ¿no? La idea de la literatura, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La primera idea, ¿no? ¿Qué cosa es literatura? Bueno, en el caso de literatura hay que ver primero en qué cosa es la teoría literaria, ¿no? Recuerden que la teoría literaria o teoría de la literatura es una disciplina que en realidad se aboca en la construcción, tanto en la descripción de la teoría, ¿no? Que ocupa la literatura, ¿no? La descripción constructiva, la descripción donde se construye conceptos, teoremas, leyes, ¿no? A partir de la teoría y la descripción de ellas, y que alimenta justamente a toda la reunión ya de estudios realizados ya de años anteriores, ¿no? En realidad la teoría literaria es iniciada en Occidente, hablamos justamente en la idea de Grecia, ¿no? La Grecia la cuna de las artes y las ciencias, y que bueno, su impulsor de ella vendría a ser el gran filósofo, ¿no? El gran, se puede decir, ¿no? Gran genio, ¿no? De todo este inicio vendría a ser, ¿no? La idea de Aristóteles, ¿no? Entonces, podemos decir que justamente a través de sus libros, ¿no? Donde él transcribió, pues, ¿no? Teoremas, teorías donde, cómo analizar, pues, la literatura de esos años, que obviamente hasta ahora sirven de cómo se da un análisis riguroso en cuanto a la literatura. Bueno, ya no tenemos las teorías que sean las constructivas del discurso y la obra literaria, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La teoría literaria obviamente es definible como una serie de principios, normas, ¿no? Leyes, teorías acerca de qué es y cómo se construye la literatura, ¿no? Cómo se alberga, ¿no? Todo ese conjunto, esa rama de conocimientos, ¿no? En un sentido específico. Entonces ahí tenemos acerca de qué es y cómo se construye la literatura, ¿ok? Entonces ahí justamente se presenta este aspecto de la teoría literaria, ¿ok, muchachos? Entonces hay que recordar muy bien que esto vendría a ser justamente lo que nosotros denominamos como la literatura. Bueno, sobre la teoría literaria, podríamos decir, ¿no? En el caso, ¿no? De la teoría literaria. Muy bien, ahora, el otro concepto, en realidad, ¿no, muchachos? No, no, vendría a ser justamente acá tenemos, ¿no? En la idea de la historia, recuerden porque hay una historia de la literatura, de cómo surge, ¿no? La literatura hoy en día, ¿no? En muchos principios. Y en el caso de la historia de la literatura, podemos nosotros observar, ¿no? Que se ocupa justamente de toda la reunión de la construcción de obras literarias entendidas, ¿no? De una manera, en un sentido general que habla acerca de la cultura y la idiosincrasia, ¿no? ¿no? De un tipo, ¿no? De grupo, de una cultura determinada, por así decirlo. Y eso habla acerca de la literatura, ¿no? Sobre la idiosincrasia, sobre el punto en realidad en que se presenta, ¿no? Un tipo, ¿no? De obra, ¿no? Como un tipo de textos que dicen, bueno, sí, acá ha habido, ¿no? Presente una cultura y esto sería, ¿no? La demostración de que acá existió una civilización a través, ¿no? De los rasgos de una obra literaria, ¿no? En realidad, ¿no? Ahora, hay que recordar muy bien que en nuestro caso, ¿no? En la idea de la literatura, pues inca, hay que recordar muy bien que en este contexto, pues en realidad, muchachos, debemos, ¿no? Saber muy bien que nosotros no tuvimos escritura, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros no hubo una idea de escritura en realidad en unos años, ¿no? En ese sentido, pues a veces hay muchos teóricos que dicen, ah, cuando tiene escritura, entonces no hubo literatura ahí, ¿no? Pero sí nosotros tuvimos un tipo de literatura, pero no una literatura escrita, sino una literatura oral, ¿acuérdense? ¿No? Nuestros vestigios en realidad. Claro que luego vinieron los españoles y de una manera plasmaron estos tipos de textos orales a un tipo de texto escrito en realidad, ¿no?
Y es por ello, en realidad, que nuestra cultura se basó mayormente en la oralidad, en realidad, ¿no? En la idea de la oralidad, ¿no? Y por eso, en ese sentido, pues, uno, pues, se aboga, ¿no? Como bien uno decía, en realidad, en la idea de cómo nosotros plasmamos ese tipo de literatura, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos no presenciar, ¿no? Hay un sonito de fondo, dicen, sí, es un perrito de mi vecino. Está que ladra y ladra y no sé qué hacer con él. No se escucha ese ladrito. Guau, 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 ¿no? Entonces, esa es una... Sí está que ladra, pero no sé dónde está ese perrito, está oculto, pues, se escucha hasta acá ahorita, ¿no? Un cachorrito, seguro por eso, tú sabes, hay personas desnaturalizadas que no saben dónde poner a sus perritos, ¿no? Sí, a veces suele ocurrir, ¿no, Pamelita? Pero eso, bueno, no. Ahí se da justamente, ¿no? El aspecto, ¿no? Pero de todas maneras puede ocurrir, muchachos, puede ocurrir, ¿no? Entonces, hablamos justamente acerca de los vestigios, ¿no? Y recuerden que los españoles ya, a la idea con la escritura que ellos trajeron, pues no se pudo, pues no plasmar lo oral, ¿no? A un formato escrito. Por ejemplo, nosotros hay un tipo de obra que ahora hay tantas teorías que se manejan, si fue, bueno, se basa en la realidad inca, pero tuvo un tipo de teatro, ¿no? Dice que fue un teatro y que nosotros seguro habremos escuchado acerca de esa obra llamada Ollantay. No sé si en tu colegio te habrán hablado acerca de esa obra, ¿no? Que es la historia, ¿no? Dentro del imperio inca, ¿no? De Pachacútec y Tupac Yupanqui, ¿no? Que ya los incas, pues, nos plasmaron la historia a un formato escrito. No hay un autor explícitamente de quién fue, porque en realidad nuestra literatura fue en su mayoría anónima, pero no hay un autor, obviamente, escrita en realidad acerca de lo que fue Ollantay, ¿no? Un actor claro, ¿no? Pero sí está la historia, ¿no? Entre Cusicuyor, ¿no? Y Ollantay, ¿no? Que fue el guerrero más noble que tuvo Pachacútec, y luego, ¿no? Tupac Yupanqui, ¿no? Que fue su hermano, como que lo desterró y generó muchos problemas. Al final el amor triunfa, ¿no? Creo que esa es la idea general de esta obra, donde el amor triunfa, ¿no? Entre ambos personajes, en realidad, ¿no? No sé si lo han escuchado ustedes acerca de esta obra, pero bueno, es un tipo de vestigio inca. Ahora, eh, ¿no? Ya vemos un poco acerca de esta historia, ahora podemos hablar acerca de lo que es la crítica literaria. Recuerden que la crítica literaria es donde justamente es el ejercicio de análisis de un determinado grupo, ¿no? De actores que dan una valorización determinada y razonada acerca de, ¿no? De una obra o de varias obras que surgen en un momento determinado, en realidad, ¿no? Y eso creo que se da de una forma donde se analizan, ¿no? Las generaciones, los grupos, las épocas o las edades, donde de acuerdo al contexto en que se vivía, pues, ¿no? Los escritores plasman justamente esa realidad determinada, ¿no? En un tiempo determinado donde uno demuestra, ¿no? Claro que muchos siguen, obviamente, a veces ciertos patrones o técnicas que se plasmaron en esas épocas literarias, pero en realidad no siempre la crítica se basa en ello, ¿no? En cómo se estudió, de una manera en cómo se plasmó, o en qué se basaron, o cuál fue la materia en cuál se basaron esas obras, en realidad, literarias en esos tiempos, ¿no? Recuerden que hay obras literarias que hablan un poquito en un contexto determinado. Seguro ustedes han escuchado acerca de obras literarias que acá en nuestro Perú se habla acerca de lo que se vivió en los años 80 y 90, ¿no? Acerca una época donde tal vez muchos no quieren recordar, pero hablamos acerca de quién, hablamos acerca del terrorismo, ¿no? Y hay muchas obras de artistas o de escritores peruanos que hablan acerca del terrorismo. Incluso Mario Vargas Llosa habla acerca de un momento determinado, ¿no? En esos años del 80 y 90, ¿no? En esa famosa obra llamada Lituma en los Andes, ¿no? Donde habla acerca del terrorismo y la idea, ¿no? De cómo se dio ese tipo de enfrentamiento entre el ejército y los terroristas, ¿no? Fue un tipo, ¿no? De, de una realidad cruda donde las personas en los Andes no sabían qué hacer, no sabían a quién apoyarse, ¿no? Porque si una persona de los Andes se negaba a declarar ante el ejército, pues podía haber sido, ¿no? Etiquetado como terrorista y asesinado. Pero si declaraba, los terroristas venían y lo mataban. Esa persona, por ser chismoso, como le llamaban, como perro, porque tenían ese adjetivo esas personas en esos años, aquellos que daban algún tipo de información sobre su ubicación de ellos. Entonces,
están en una encrucijada esas personas, ¿no? Para saber bien a dónde ir, ¿no? A quién decir la verdad, en quién apoyarme, porque al final yo con decir algo o no decir algo podía haber sido asesinado. Bueno, es un tipo de años donde esas personas, pues no, en esos tiempos, muchos de los antecedentes, pues no sabían qué hacer, ¿no? Bueno, eso un poco se explica en ¿no? Acerca de la idea. Ahora, la idea de nosotros hoy día vamos a hablar acerca de los géneros literarios. Recuerden que los géneros literarios son apartados, ¿no? Vamos a clasificar a las obras de acuerdo, ¿no? A la esencia de ellas, a su punto de vista, en cómo están escritas, ¿no? Hacia dónde van dirigidas, ¿no? O de qué forma plasman, ¿no? Su información en este tipo de obras, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a clasificar estos géneros literarios, ¿no? Los primeros teóricos para clasificar las obras justamente son uno de ellos, se los comenté al inicio. Uno de ellos es Aristóteles, ¿no? Y otro es Horacio, ¿no? Dos grandes pensadores, literatos, filósofos, ¿no? En esos tiempos de la Grecia, ¿no? Donde hablaron acerca de, o clasificaron a la literatura de esos años, ¿no? De la época Grecia, ¿no? De la época esclavista, ¿no? Y recuerdan que ahí había, pues, ¿no? También una forma oral de transmitir también las ideas o los batallares de esos años, ¿no? Por eso que Homero, ¿no? Es un tipo de autor, ¿no? Donde hablaba acerca de las grandes luchas que se dan en esos años y que luego más adelante lo concretizan, ¿no? En un modo escrito, pero la literatura, como la Odisea, lo eran un formato oral, que luego lo plasman en un formato escrito ya, eso viene posteriori, ¿no? Pero antes había un formato oral, en la Odisea ya no tenían un tipo de papel, luego ya como que de una manera lo plasman, ¿no? Y Homero, pues, de una manera se le etiqueta como autor de esas obras famosas, ¿no? Y Aristóteles y Horacio van a analizar ese tipo de obras en esos años, ¿no? Que también hubo tragedias, grandes tragedias, ¿no? Dramatizadas, de una manera que hablan sobre el teatro, y una de ellas es Edipo Rey, nos van a escuchar acerca de esta obra de Edipo Rey, ¿no? Y otras obras en realidad que flaman justamente la clasificación en esos años. Entonces vamos a analizarlas y vamos a verlas ahora, muchachos. Y la primera idea es el famoso género épico, donde se narra, ¿no? Historias o hechos heroicos o gestas colectivas. Normalmente es un tipo se utilizó el verso, pero de una forma, en forma de prosa. Prosa es una forma narrativa. O sea, se canta, son cantos, en realidad, ¿no? De una forma escrita. Y uno de ellos, justamente te lo comenté, es la famosa obra llamada La Ilíada y la Odisea. ¿Alguien se acuerda algo de la Ilíada? ¿Le han hablado acerca de la obra de la Ilíada? Por favor, chicos, ¿alguien recuerda? ¿Quiénes se enfrentan en ambas? No, en esta obra son dos bandos que se enfrentan en este tipo de obra, ¿no? En la Ilíada. ¿No? Recuerda que se enfrentan los griegos contra los troyanos, ¿no? Y acá hay un personaje muy famoso en esta obra denominada La Ilíada, ¿no? Hay un semidios, por así conocido, denominado ¿quién? Aquiles. ¿No? Aquiles, ¿no? El protagonista de esta obra, ya que sin él, pues, la Ilíada se acaba rápidamente, ¿no? Bien se los troyanos a los griegos, y se acabó la historia, pero Aquiles es griego, y es algo que los troyanos tiemblan o temen por el hecho de que es un personaje muy querido, ¿no? En la Grecia. ¿No? Por eso que en realidad, en el caso de este tipo de obras, ¿no? Como en el caso de la Ilíada, narra un poco la historia, ¿no? Entre la lucha entre griegos y troyanos. En cambio, la Odisea ya sería la narración de cómo Ulises, ¿no? Uno de los tantos griegos, quiere regresar, ¿no? La idea de Ulises plasma, ¿no? Las aventuras que tiene Ulises para su regreso a Ítaca, ¿no? Es justamente la historia que tiene Ulises para regresar a Ítaca, ¿no? Cuenta sus historias de cómo fue todos los años que él tuvo que vivir, ¿no? En el mar, ¿no? Producto de la furia de Poseidón, ¿no? Porque Ulises mató, pues, a Polifemo, que fue uno de sus hijos, y él tuvo que navegar por muchos años, ¿no? En todo este mar para poder recién llegar a Ítaca, ¿no? Con mucha ayuda él pudo regresar a Ítaca, ¿no? Y de ahí plasma la historia que tuvo ¿no? Con la idea de muchas personas que querían casarse con Penélope, que era su esposa, pero al final él regresa y de una manera, pues, asume, pues, el reinado de Ítaca, ¿no? Entonces,
ahí tenemos, ¿no?, también una historia, ¿no?, en verso narrada en forma de prosa. Bueno, esa es justamente la idea de la Odisea. Ahora, el género épico tiene algunas especies, ¿sí? Tiene unas especies, es decir, unas variantes acerca de ello, ¿no? En ese caso, vamos a tener justamente al primera especie de género épico, que sería en realidad, ¿no?, la epopeya, que se da justamente en la época antigua, ¿no? La época antigua, ¿no? En el caso de la idea, ¿no?, de la, como nosotros denominamos como el género épico, ¿no?, la epopeya, que es un poema que narra hechos heroicos, ¿no? Y eso justamente era antiguo, ¿no? La edad esclavista, ¿no?, en esos años. Luego tenemos el cantar de gesta. ¿Por qué se llama cantar? Porque justamente son cantos dedicados a héroes nacionales de esos años. Y acá justamente hablamos de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media vendría a ser ya la época de medievalismo. Ya no hablamos de un esclavo amo, sino hablamos de un siervo señor feudal. ¿No? Hablamos de un pseudo esclavismo todavía, ¿no? Pero acá en los cantares de gestas, que es un tipo de género donde se narra en realidad, ¿no?, hechos acerca de, ¿no?, de gestas heroicas contra los moros. ¿No? Recuerden que los moros obviamente eran los árabes, y que en ese tiempo los moros pues, ¿no?, invaden Europa con todo su poderío y de una manera sucumben a media Europa a través de su imperio, ¿no? Y ahí fundan los califatos, pero los países que fueron pues, invadidos por ellos pues tratan de liberarse. Y ahí justamente hablan de ese tipo de liberación contra los moros, ¿no? Y ahí entra en lugar el cantar gesta. Un famoso cantar de gesta, ¿no?, seguro ustedes habrán escuchado, es el famoso cantar del Mío Cid. No sé si habrán escuchado ustedes también acerca de esa obra, el cantar del Mío Cid, donde tiene al gran Ruiz Díaz de Vivar, ¿no?, el famoso Mío Cid, ¿no?, el famoso Cid de Vivar, ¿no?, que de una manera, pues, vence a los moros, ¿no? Vence a los moros, y él se apodera a forma de trofeo de dos de sus espadas muy poderosas. Y hablamos de la tizona, ¿no?, y hablamos de la colada. Son dos espadas que demuestran el triunfo sobre los moros por parte del Cid, ¿no? La tizona y la colada, ¿no? Y de ahí habla un poco de historia de cómo él fue desterrado, llega a la tizona, otra vez regresa, pues, a España, llega la boda de sus hijas, pues, ¿no? Los infantes, pues, de Carrión, pues, ¿no? De una manera van a, destituyen, pues, su moral, él también se enoja, y al final luchan contra ella, y al final los infantes de Navarra, pues, no llegan a casarse con sus hijas, y al final llegan a un final feliz. En el caso de cantar de gestas, ¿no? Narran épocas o luchas nacionales contra los moros. Y la otra especie del género épico sería, ¿no?, la idea de lo que nosotros denominamos como los poemas épicos que se dieron en el Renacimiento, ¿no? Muy bien que los poemas épicos también cuentan hazañas, pero con un lenguaje culto, ¿no? Los poemas épicos, ¿no? Son poemas, pero de una forma narrada, ¿no? En el caso de los poemas épicos, y acá tenemos justamente uno de ellos, ¿no? En el caso que se dio en el Renacimiento, ¿no? Recuerden que el Renacimiento ya se derrota el medievalismo, aunque tiene todavía la esencia renacentista, el medievalismo también está, ¿no? En el caso del Renacimiento se da mucho de las obras religiosas, pero aún todavía sigue siendo, ¿no?, algo de medieval. O sea que a veces entre transición, entre una época y otra, siempre hay un tufo, hay algo que queda atrás, ¿no? Y la otra especie ya contemporánea de este género épico narrativo es justamente la novela y el cuento, ¿no?, que forma parte de esta épica narrativa, ¿no? La novela, creo que todos hemos leído hoy en día novelas, hay muchas especies de novelas, ¿no? Novela juvenil, ¿no? Hoy en día, ¿no?, ya los jóvenes quieren una literatura determinada y existe esa novela juvenil, tantas novelas juveniles que abundan hoy en día para, de una manera, ayudar a los jóvenes a plasmarse en la literatura, y también cuentos infantiles, cuentos de terror, ¿no? Y ahí tenemos justamente a nuestro querido amigo Edgar Allan Poe, ¿no? Seguro tú has escuchado con su gran obra, o su gran libro llamado Narraciones Extraordinarias,
¿no? Donde ahí se presenta un gran famoso cuento de estas narraciones extraordinarias denominado El gato negro. ¿No? ¿Has escuchado esa historia del gato negro? Justamente él mata a su gato y el gato resucita, ¿no? Y la cosa más, y lo mata, en fin, son tantas historias de terror que se dan, ¿no? Acerca de ellos, ¿no? El gato negro, ¿no? También están las mil y una noches también, ¿no? En el caso, ¿no? Sí, es un cuento de terror el gato negro, ¿no? ¿No? Son cuentos obviamente porque él fue un cuentista, ¿no? Aparte de ensayista, pero también fue, normalmente se le corrió, claro, Plutón es el gato, claro, exacto, Plutón, ¿no? Fue un gran ensayista, ¿no? Pero normalmente es un de terror, ¿no? Entonces, o sea, más esa idea gótica, ¿no? Esa idea, ¿no? Donde se plasma, ¿no? Justamente, no hay mucho, claro, de Cherizada, ¿no? Obviamente, claro, ¿no? También narra ahí, y sale justamente en ese libro de las famosas narraciones extraordinarias, ¿no? Sí, es justamente un libro muy importante, digamos, acerca de, ¿no? Sobre la mil y una noches Cherizada, ¿no? ¿Lo leíste, John? El gato negro, sí, es una historia muy, muy especial acerca del famoso El gato negro, ¿no? Luego también tenemos el género lírico, y el género lírico se da a partir de la idea de lo que son los famosos poemas, en realidad, ¿no? Poesías, donde la lírica es un género que se usa el verso, y en la gran mayoría de sus obras, ¿no? Se utiliza justamente el. Se inicia que uno de los primeros géneros fue el género lírico, ¿no? Y la lírica tiene una voz enunciadora llamada el yo poético, que justamente debe expresar esas emociones, sus sentimientos a partir del lado subjetivo, ¿no? La poesía, ¿no? Que venía a ser uno de los primeros géneros donde se plasman, ¿no? La historia del yo. Tantos poemas reconocidos, abundantes, autores, ¿no? Donde son conocidos por sus poemas, autores peruanos como el gran César Vallejo, ¿no? Donde su poesía, pues en realidad hace conocido al mundo entero, ¿no? Hay mucha, en el mundo, pues hablan acerca de César Vallejo, acerca de su poesía, hay, ¿no? Seminarios, ¿no? Acerca de esa obra. Una gran famosa, una gran obra, en realidad, un gran resumen de la lírica de Vallejo, pues, ¿no? Su gran, ¿no? Obra, libro de la lírica es la famosa obra llamada Trilce. Ustedes habrán escuchado acerca de Trilce, que es una de las grandes obras de César Vallejo, ¿no? Como también la idea de poemas humanos, ¿no? Donde está una de sus famosas poesías, ¿no? La idea de poemas humanos, está justamente su famosa poesía que se llama No Masa. Ya en el caso de poemas humanos ya hablamos de un tipo de pensamiento de Vallejo, un tipo de pensamiento más comunista, ¿no? Una idea de más asociado, ¿no? A la idea del socialismo, ya, ¿no? Tuvo su temporada Vallejo, ¿no? En realidad, ¿no? Y de ahí, pues, justamente se plasma, ¿no? Esa temporada de poemas humanos, el género lírico, ¿no? Pablo Neruda, también podemos haber escuchado acerca de Pablo Neruda también, en realidad, ¿no? Que es un tipo de, también versión lírica, ¿no? La idea de Pablo Neruda, Alejo, pues también otros poetas también, ¿no? Como Becker, un poeta español, ¿no? La idea de Becker también, justamente, perdón, Becker, también con sus famosas leyendas, ¿no? Plasma, ¿no? Ese tipo de formato de información, ¿no? A través de la poesía y el poema, ¿no? Bueno, ese sería el género poético. Diego tiene especies, sí, tiene unas especies, vamos a ver las especies del género lírico, muchachos, ¿no? La primera de ellas es justamente la idea de la oda. La oda es un tipo de admiración en tono solente, ¿no? Oda a la vida. Uno puede ser cualquier oda a cualquier hecho, hasta puede ser una oda a tu perrito, ¿no? Una oda a mi perrito, ¿no? Una oda por mi cumpleaños, ¿no? Justamente es eso, ¿no? La idea de una admiración en un tono solemne, ¿no? Normalmente los cantos religiosos que se dan en iglesias suelen ser odas, ¿no? ¿no? Las odas suelen consistir porque se exalta algo a alguien, y en los cantos que uno escucha en la misa se exalta justamente la idea de Dios, ¿no? La idea de poder admirar, ¿no? La omnipresencia de este Señor, ¿no? De este Dios católico, ¿no? Acerca de Dios, y justamente los cantos que escuchamos por la misa suelen ser, son odas, ¿no?
los versos, los cantos, los evangelios, ¿no? Los salmos que se cuentan en realidad no suelen ser tipo de odas porque se exalta, ¿no? A alguien, ¿no? Bueno, en el caso de la elegía ya es un tono pues ya triste, un tono pues no, en realidad que se engloba, ¿no? A la muerte de alguien, ¿no? Digamos, en el caso de lo que se llaman, ¿no? Las famosas elegías, en la expresión de un sentimiento de dolor. Incluso puede ser una elegía a la pérdida de alguien, ¿no? De tu perrito, de tu padre, de tu mamá, ¿no? Justamente se da ese tipo, ¿no? De elegía en realidad, ¿no? No puede tener, pues, ¿no? ¿no? La esencia pues, de ello, ¿no? Pues que sea un tipo de tono patético, en realidad, ¿no? Un tipo de tono, pues, no tristón, ¿no? Subjetivo, ¿no? Melancólico, ¿no? ¿No? Y se puede tal vez, ¿no? Llevar a cabo, ¿no? El otro tipo de género es conocido como el caso de la égloga, ¿no? Y un gran autor es justamente Garcilaso la Vega. Ojo, no hablo del peruano, hablo del español, ¿no? De Garcilaso la Vega, pero con S. No con Z, el Z es el peruano. Con S justamente es el español. Y habla acerca del tono amoroso con, ¿no? Como dice acá, en la naturaleza, en realidad, ¿no? Y por eso que él habla acerca de los pastorcitos, del amor entre pastores. Y ahí hablan acerca de la égloga, ¿no? Y la égloga tiene sus títulos, ¿no? De los nombres de los pastores. Por eso que, en realidad, eso sería un tipo de especie también lírica, ¿no? La expresión de temas amorosos ambientados en una naturaleza idealizada, ¿no? Y por eso que ahí se da también, ¿no? La idea de los pastorcitos, de cómo se enamoran los pastorcitos, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Y ahí Garcilaso la Vega eh, hace de una manera en mención los tópicos latinos, ¿no? De Virgilio, en realidad, ¿no? El locus ameunos, el beatus il, ¿no? El carpe diem, ¿no? Que significa, pues, ¿no? Aprovecha, ¿no? El momento, en realidad, ¿no? Entonces, son justamente periodos, o no, o de una manera tópicos, donde él maneja en ese tipo de lugar, ¿no? Y de la sátira sería un tipo de poesía satírica, de burla, hacia, ¿no? Un tema determinado, ¿no? Y acá entra justamente nuestro amigo, ¿no? Quevedo, ¿no? Quevedo es un tipo de autor de la satírica española, ¿no? Por esos años del siglo de oro español. Aquí tenemos, ¿no? En realidad, ¿no? En el caso de Santiago Quevedo, donde justamente observa, ¿no? La idea de la sátira, ¿no? Burlas, poesías en forma de burla, y ahí también hay muchos panfletos hoy en día, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que hoy en día las burlas que se dan suelen ser ya una burla tan grotesca que a veces suele llegar, ¿no? A una ofensa, ¿no? Acá había burlas, pero sin dar justamente la idea de la ofensa, ¿no? Lo que le llama felicidad, ¿no? Y luego tenemos el género dramático, donde se da justamente la idea de una historia teatralizada, ¿no? En la idea del género dramático, ¿no? Es una historia que se da a través del teatro, ¿no? Donde se representa una historia, ¿no? Mediante diálogos a través de escenarios, movimientos y actuación. Su finalidad es que una historia sea representada, ¿no? Y recuerden que en la época esclavista, ¿no? En la época esclavista, muchachos, aunque no crean, las puestas en escenas que se daban en esos años de la tragedia griega ya eran conocidas por las personas. Es como que a ti tú lees, por ejemplo, la historia de Atman, por ejemplo, ¿no? Tú lees la última película de Atman, lo lees, ya lo conoces, pero quieres verlo, a ver cómo lo teatralizan. Ya, muy bien, entonces ¿no? Lo ponen en un formato representado, esa historia, porque tú ya la conoces, ¿no? Eso que Edipo Rey, esta historia de Edipo Rey, que se habla acerca de la idea del destino, en realidad es una historia ya conocida por las personas, en realidad, ¿no? Ya es conocida por ellas, pero lo ven una y otra vez para ver cómo lo plasman o de una manera lo dramatizan esa historia. Pero ya es conocida, tú ya sabes el inicio y el final. Tú ya sabes qué ocurre con Edipo, pero lo quieres ver, ¿no? Cómo lo dramatizan. Igual como muchos libros. Hoy en día a veces grandes obras han sido no teatralizadas, sino llevadas al cine. O sea, ustedes han visto muchas obras, cumbres, libros en realidad que han sido llevadas al cine. Entonces yo ya conozco la historia, ¿no? Entonces quiero ver cómo los plasman en el cine.
Y créanme, en realidad muchos teóricos opinan que hay muchas películas de grandes obras literarias que en realidad no han sido un fiasco, no han sido tal vez llevadas en su totalidad. E incluso los que han leído Harry Potter, ustedes sabrán, ¿no? La idea de Harry Potter, ustedes, ¿no? Habrán visto las películas, las 7 películas de Harry Potter. Harry Potter se plasma en un libro, ¿sí o no, muchachos? Dan la idea de un libro, ¿no? Tiene sus 7 libros, ¿no? La autora tiene justamente los libros de Harry Potter, ¿no? Pero aunque no crean, uno otra vez, si es conocedor de esta historia, ¿no? Habrá recordado un poco la historia entre el amor de Hermione y ¿cómo se llama? El amigo, usted sabe, hágame acordar, Hermione, ¿cómo se llama? El chico. Ron, sí, Ron, no, no Ron, Ron, no, ya. Pero en la película el amor ya existió, ¿no? El amor ya está, ya son enamorados, ¿no? Se enamoran rápidamente en la película, ¿no? Pero en el libro dan detalles que tal vez en la película no lo dan, ¿no? De cómo tal vez Hermione se enamora de Ron, ¿no? ¿No? Hay muchas partes que tal vez en la historia, en la película, no se da. Y tal vez muchos dicen, oye, pero ¿por qué han obviado esos detalles justamente porque es importante? Yo quiero saber cómo Hermione se enamora de Ron, ¿no? Porque ya en la película, ya Hermione ¡pum! Se enamoró de él rápidamente, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Da la historia, ¿no? De cómo, ¿no? Se da, ¿no? Pero bueno, son detalles. A veces muchos dicen que a veces plasmarlo, ¿no? Una historia suele ser, ¿no? Pero en el caso de Edipo Rey ya la gente conocía qué le pasa a Edipo, ¿no? Eso que ya, o sea, y tiene una función didáctica en realidad, ¿no? En esos años, recuerdan cómo es el esclavismo, la función didáctica en los años de Edipo Rey era que nadie se podía escapar de su destino. Y si tu destino era ser siempre esclavo, ese iba a ser tu destino. No podías escaparte, sino, o sea, daban a entender esa historia en esos años, en realidad, ¿no? De esclavismo, ¿no? Y en el género dramático, en ese país tenemos la tragedia, ahí está Edipo Rey y Romeo y Julieta. ¿Ustedes saben cómo acaba Romeo y Julieta? ¿Por qué lo llaman tragedia? Porque Edipo Rey acaba cruelmente su historia. Él al final se entera de que asesinó a su padre y se casó con su esposo, con su mamá, y al final él se daña los ojos para no ver su cruda realidad. Claro, los dos mueren. No es que los dos se matan, no. Los dos mueren, ¿no? Te das cuenta, es una tragedia, ¿no? Romeo y Julieta es una grande tragedia. Claro, son adolescentes, porque mueren, obviamente, claro. Los dos son adolescentes y mueren, ¿no? Claro, ¿no? Otra tragedia también, ¿quién es? Es Hamlet. Hamlet también muere, ¿no? El protagonista muere. Todos mueren, ¿no? En Hamlet, ¿no? Y también es una tragedia, ¿no? En el caso de lo que es, ¿no? La idea del género literario, ¿no? Y una comedia, por ejemplo, ¿no? Se da la comedia en las nubes de Aristófanes, un tipo, ¿no? De comedia, que es otro tipo de género dramático. Y otras son las famosas tragicomedias o dramas, como el caso de Fuenteovejuna de López de Vega. Aquí ocurre una tragedia, que obviamente uno de los gobernadores de esos años, pues, quizás con qué finalidad muere el profesor Romeo y Julieta, ¿no? En el caso de Romeo y Julieta dan a entender justamente la historia también del destino en ellos, ¿no? Entre los adolescentes, ¿no? Claro, matan al comendador, ¿no? Y al final el rey, pues los reyes católicos llaman a tu pueblo y a tu pueblo se asume que ellos fueron, pues, ¿no? Los que asesinaron como Fuente Ovejuna. Al final el rey católico se entera de lo que ocurrió en realidad y al final los absuelve, pues, ¿no? De toda culpa al pueblo, ¿no? Por el pueblo justamente hacia ellos, ¿no? Y la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Donde hablan acerca de los sueños son de nuestro amigo Segismundo, ¿no? Sobre su lucha por saber, ¿no? Su verdadera, ¿no? La verdadera historia de su vida, en realidad, ¿no? Si es un sueño o no lo que está viviendo, en realidad, ¿no? Y del tipo, ¿no? De drama donde él habla acerca de si los sueños son o si no son sueños, en realidad, ¿no? Justamente la historia de nuestro amigo Segismundo, ¿no? Justamente ahí se habla acerca de una famosa tragicomedia, ¿no? Y la otra idea, ¿no? Vendría a ser justamente los famosos autosacramentales, que hablan acerca de un tema más religioso en realidad, ¿no? Y Calderón de la Barca, ¿no? Habla acerca de ese tipo, ¿no? De sacramentales, ¿no? En el caso de, ¿no? Y el drama también, ¿no? Que combina lo trágico y lo cómico, ¿no? Ya no en el caso de la idea de los dramas. Hoy en día el teatro ha avanzado enormemente, ¿no? La idea del teatro ha justamente avanzado enorme entre supuestas escenas hoy en día. Hay muchas formas
de puestas de escenas hoy en día, ¿no? Una de ellas era el famoso Asumare que hizo Cachín. ¿Te acuerdas? Antes de planear una película, él hacía ese tipo de puestas de escenas donde hablaba sobre su vida, ¿no? Ya luego lo perjudicó volviendo película 1, 2 y 3 y 4 y tanto mare que se lo, ¿no? Pero bueno, son historias que se dan. Muy bien, chicos, listo, acá hemos terminado, estamos terminando exactamente la historia de los géneros literarios. Esa es la primera clase, chicos. Ya nos vemos en la próxima semana. Vamos, entonces, cuídense, que tengan un bonito, pues, ¿no? Martes, ¿no? Y pueden seguir con los demás temas que conciernen, ¿no? ¿no? A este ciclo anual para todos ustedes con cariño. No se preocupen, igual el material le va a ser compartido a la señorita Melissa para que ustedes lo tengan, ¿no? En su plataforma. Ok, cuídense mucho, cuídense, nos vemos el día lunes a primera hora, ustedes tienen lenguaje conmigo, así que nos vemos, ¿no? Hasta la próxima. Hasta luego, un abrazo para todos, cuídense, chau, chau, muchachos. Gracias, mi Melissa, cuídense, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor.